Muy buena tarde. Les damos la bienvenida a este nuevo taller del ciclo para investigadores. Nos acompaña Alonso Cavieres, relator de ProQuest, quien dictará la charla Introducción a Web of Science, uso de herramientas para la investigación. Les recordamos que estos talleres de apoyo a la investigación se están realizando los jueves. Para más detalles, revisen el portal de biblioteca. Si tienen alguna duda, utilicen la sección Preguntas y Respuestas. Ahora les dejo con Alonso. Muchas gracias, Nancy, por esa cálida presentación y también agradecer a todos los participantes que tenemos el día de hoy en esta sesión que hemos titulado Web of Science. Agilicemos su investigación con el propósito de entender las características esenciales de esta plataforma de investigación que puede obviamente dar buenos réditos si es de su interés. En este escenario me presento, mi nombre es Alonso Cavieres, soy bibliotecólogo, responsable de los servicios de capacitación y consultoría que ProQuest Part of Clarivate ofrece a sus clientes en el Cono Sur de América Latina. Por favor, si tienen alguna duda, pueden escribir a mi correo personal que es training@proquest.com, o si gustan, pueden también canalizar sus dudas a través del equipo de bibliotecas. En este sentido, y desde el punto de vista pedagógico, esta sesión que está enfocada principalmente con un corte introductorio al mundo de la Web of Science, la hemos definido desde el punto de vista pedagógico a través de los siguientes objetivos de aprendizaje. Primero, vamos a tener una sección introductoria al inicio de la sesión donde tendremos la posibilidad de definir el contenido disponible dentro de la Web of Science Core Collection, la cual está compuesta por más de 6 índices en diferentes categorías temáticas que nos van a permitir explorar el contenido de cerca de más de 20.000 revistas académicas y efectivamente poder evaluarlas, analizar sus resultados, entre otras características. Luego, nos enfocaremos principalmente en cómo acceder a la Web of Science y cómo crear una cuenta. Esta sección es bastante importante por el hecho de que el perfil o la creación de un perfil dentro de la Web of Science requiere cierta metodología. Entonces vamos a revisar los pasos adecuados para que ustedes puedan hacer su autenticación adecuadamente. Tercero, vamos a demostrar las principales funcionalidades de la plataforma en relación a las colecciones suscritas. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener la posibilidad de jugar desde la perspectiva de los documentos y también desde la perspectiva de los perfiles de autor, con el propósito de entender el valor que nos puede entregar esta herramienta para los propósitos de investigación que así ustedes estimen conveniente. Y cuarto, vamos a recordar dónde obtener ayuda. Es fundamental. ¿Por qué? Porque efectivamente Web of Science es un recurso muy grande, con muchas aristas, y es fundamental que a partir de esta sesión ustedes también tengan un proceso de autoinstrucción y puedan encontrar y navegar a través de la serie de materiales y recursos que ProQuest ha dispuesto para sus clientes. Así que sin más preámbulo, vamos a dar inicio, obviamente, dando respuesta al primer objetivo de aprendizaje, sin antes, efectivamente, comentarles que si tienen alguna pregunta o duda, por favor, no duden en canalizarla a través del chat. Voy a estarlas mirando atentamente si hay algo en que pueda responder de manera rápida, entre otras cosas. Pero de igual manera, al finalizar la sesión tendremos un espacio de preguntas y respuestas. Por lo cual, vamos a tomar esos minutos al finalizar la sesión si quieren activar su micrófono e iniciar la conversación. ¿Ok? Dicho eso, vamos a pasar a responder nuestro primer objetivo de aprendizaje que tiene que ver con el mundo de la Web of Science. Entonces, ¿qué es la Web of Science? Es la gran pregunta, ¿cierto? Y bueno, la respuesta para ello es que la Web of Science es una plataforma global y multidisciplinar de descubrimiento. En términos prácticos, está enfocada principalmente en el mundo de la investigación, que alberga varias fases de datos, y esto es relevante. La Web of Science es la plataforma y la explotación del contenido se hace sobre los productos o bases de datos que están contenidas. Por ejemplo, en el caso de UTLA, tenemos la Web of Science Core Collection que está compuesta por 6 índices de información. Algo que es relevante es que cada base de datos tiene un contenido y una indexación únicos, ¿ok? ¿Qué significa un contenido y una indexación desde el punto de vista de cómo se gestiona la Web of Science? Primero, cada artículo de cada una de las revistas ha sido descrito en detalle, es decir, hay un enriquecimiento de los metadatos de los documentos que permite hacer búsquedas poderosas.
por sobre los contenidos. Entonces, ese es un valor agregado. Otra cosa que también es relevante es que usted puede elegir entre consultar todas las bases de datos de manera simultánea o hacerlos individualmente. Por lo tanto, va a depender un poco de la expertise o el enfoque que usted quiere. En términos prácticos, hoy en día la Web of Science ha ampliado mucho su cobertura. Ya no es solamente la Core Collection, sino que existe incluso información de patentes, set de datos, que hoy en día obviamente se utilizan mucho en el mundo de la investigación, entre otras actividades. Entonces, como les mencionaba anteriormente, algo que es bastante relevante y que me gustaría destacar dentro de la diapositiva son los 4 índices regionales, ¿ok? Actualmente, ese cielo, que esta plataforma de difusión de características Open Access para las revistas en Latinoamérica, está indexada dentro de la Web of Science, por lo tanto es una novedad o más bien una actualización para nuestro usuario. Y por otra parte, como les comentaba anteriormente, existen otras bases de datos, obviamente no es el foco de esta sesión, pero que también están contenidos dentro de esta herramienta. En términos prácticos, cuando nosotros evaluamos desde el punto de vista cuantitativo la información, efectivamente tenemos más de 34.000 revistas totales en la plataforma, pero donde nos vamos a focalizar son cerca de las 21.900 revistas que están contenidas dentro de la Web of Science Core Collection y también efectivamente identificar más de 2.2 billones de referencias citadas, que es el valor que agrega la Web of Science. ¿Por qué? Porque el conteo de citas permite evaluar y ejercer algunas métricas para medir el impacto de ciertas publicaciones, artículos y también autores. Entonces, ¿qué me interesa que quede claro en esta sesión? Como ustedes pueden ver en la diapositiva, en el panel lateral izquierdo, donde vamos a enfocar esta sesión el día de hoy tiene que ver con la Web of Science Core Collection, que es, en términos prácticos, la base de datos de citas global independiente. Efectivamente, no existe ninguna relación o vinculación con los editores. Nadie de nuestro equipo es parte de un consejo editorial en alguna revista, por ejemplo, y eso nos da neutralidad. E independencia, por lo tanto, podemos evaluar adecuadamente la información que está contenida dentro de la Web of Science. ¿Cómo se organiza la Web of Science principalmente? Y la Core Collection en diferentes índices. 4 son los principales, que son la Science Citation Index Expanded, la Social Science Citation Index, la Art and Humanities Citation Index y la Emerging Source Citation Index para nuevas publicaciones que se van, obviamente, incorporando. Esto desde el punto de vista de las publicaciones periódicas. Pero de igual manera, incluye el Book Citation Index y el Conference Proceeding Citation Index en el mundo de los congresos y conferencias. Algo que me gustaría detenerme en específico tiene que ver con efectivamente entender algo que es relevante. O sea, no todas las revistas científicas, es decir, una revista o como se traduce en la industria, las scholarly journals, que en términos prácticos han pasado por diferentes procesos, como por ejemplo uno es el de revisión por pares, entre otros. No todas las revistas a nivel internacional están indexadas en la Web of Science, ¿ok? Eso es un punto importante. Segundo, el objetivo de la Web of Science es poder definir en base a algunos criterios de selección cuáles son las revistas que son candidatas a ser parte de nuestros índices, ¿ok? ¿Y cuáles son estos principalmente, estos criterios de selección? Se basan en la calidad, efectivamente una serie de requisitos que definen calidad en la publicación, por ejemplo, advisory board, por ejemplo, o consejo editorial, como les mencionaba, por ejemplo, estructura de publicación, entre otras características. Pero también otro criterio importante de selección tiene que ver con el impacto, es decir, qué impacto tienen estas revistas. Y en términos prácticos, el impacto obviamente se alinea con la información que nos entrega también otro recurso, que también los invito a conectarse el próximo jueves en en este mismo horario, en el mismo canal, efectivamente, donde hablaremos del Journal Citation Report. Entonces, en términos prácticos, Journal Citation Report nos ofrece una métrica de impacto que tiene que ver con el ratio, es decir, la proporción que existe entre el número de artículos publicados por una revista versus las citas que estos artículos reciben, ¿ok? Entonces, esta métrica, combinada con los criterios de calidad, se resumen en más de 28 criterios de selección. Por lo tanto, reitero, como les mencionaba anteriormente,
No todas las revistas están incluidas y efectivamente las revistas que están contenidas dentro de la Web of Science son revistas de calidad. Algo que es importante entender hacia dónde vamos o qué usted puede hacer con la Web of Science. Algo que es interesante es que puede apoyar todos los campos, de los planes y programas de estudio de manera multidisciplinar que hay dentro de la UTLA, por ejemplo. Es decir, independiente de la carrera que usted estudie, usted puede hacer uso de este recurso y efectivamente va a tener buenos insights o perspectiva o descubrimiento en base a la información que vaya a colectar a través de ahí. Segundo, vamos a investigar con confianza, ¿ok? Esto significa, y reitero mi idea anterior, la neutralidad editorial en términos prácticos. Por lo tanto, es una herramienta bastante poderosa que se basa en los criterios de selección, como les mencionaba, y también en la curatoría de contenido, que significa que la metadata de cada uno de los artículos y a su vez las revistas han sido procesadas de manera adecuada. Va a encontrar la información que necesita adecuadamente porque ha sido meticulosamente indexada. Múltiples campos de búsqueda le permiten generar múltiples estrategias y también efectivamente puede responder algunas preguntas que de hecho vamos a trabajar de manera práctica con ellos durante esta sesión. Principalmente, ¿cuáles son los principales artículos sobre mi tema y cómo puedo mantenerme al día? ¿Quiénes son los principales autores sobre un tema y quién financia su trabajo, por ejemplo? ¿Con qué debería colaborar en mi próximo proyecto? Es decir, establecer partnership a través del mundo de los autores. ¿Quién cita mi investigación y qué documentos de acceso abierto ha publicado a mi institución? Por ejemplo, son algunos de los ejemplos. Entonces, algo que me interesa destacar, algo que ha sido relevante y efectivamente para la explotación del texto completo, tiene que ver con que la Web of Science como tal se define como una herramienta A&I, ese es el acrónimo de Abstract and Index, o Citation and Abstract también se le conoce, donde se incluyen principalmente resúmenes e índices de la información, pero no acceso al texto completo, ¿ok? Eso también es importante tenerlo claro desde un inicio. Y el texto completo principalmente va a estar vinculado a través de una tecnología de resolvedores de enlace que permite capturar los textos completos disponibles en la web, así que también van a tener acceso directo a los documentos que han sido publicados en mecanismos de Open Access, ¿ok? Algo que les comentaba ya desde un inicio, el enfoque de la Web of Science principalmente tiene que ver con la calidad de los datos. Mientras mejor estén procesados los datos, las búsquedas son mejor y generan un mayor impacto y descubrimientos para el usuario que lo utiliza. Entonces, algo que es importante es que, como les mencionaba anteriormente, la base de la Web of Science se basa en las citas, ¿ok? Las citas van a permitir traquear o hacer la trazabilidad adecuadamente de una idea y entre otras cosas nos permite rastrear esa idea y cómo evoluciona la ciencia. Entonces, la Web of Science se caracteriza por tener sus referencias disponibles desde el año 1900 a la fecha. Efectivamente, el tema de la investigación y la forma que toma en la actualidad es reciente, es decir, podemos hablar del año 1960 aproximadamente, donde hay una estructura vinculada obviamente con la publicación. Pero algo que también es interesante es que los registros no solamente van a incluir la metadata que les explicaba anteriormente, sino que va a incluir información, por ejemplo, del fundraising, los proyectos de investigación o cómo se han enriquecido estos datos con respecto a los proyectos de investigación que han ganado ciertas instituciones que han publicado en la Web of Science o afiliaciones estandarizadas. Eso significa que, por ejemplo, los nombres de las instituciones bajo las cuales los autores publican han sido normalizadas para tener efectivamente una mejor recuperación. Ejemplo, UTLA o Universidad de las Américas. El nombre preferente es Universidad de las Américas y podemos hacer el tracking a través de ese hecho. Entonces, destaquemos. Recuento de citas va a ser la principal información disponible dentro de la Web of Science. Segundo, informaciones completas de los autores. Tercero, información completa de las afiliaciones y también los datos de investigación contenidos dentro de este recurso. Ahora, me gustaría hacer un énfasis en particular con respecto al valor
de lo que tiene que ver con el índice de cita y cómo le impacta a ustedes como usuarios. Porque muchas de veces ustedes no se, bueno, quizás no están, alguna de nuestra audiencia no está familiarizada con este hecho. Y es importante entenderlo cómo desde la ciencia se utiliza. Y este ejemplo creo que es bastante positivo. En el año, por ejemplo, si tomamos ese ejemplo del el que estoy mostrando en la diapositiva, de una publicación generada en el año 2018, efectivamente, uno de los criterios de una publicación académica, efectivamente tiene que ver con que el autor ha proporcionado citas de las fuentes que utilizó. Entonces, ese es un criterio de selección. Cuando nosotros hablamos de estas citas, entendemos que ninguna idea es 100% original desde la perspectiva de la ciencia y necesita tener un sustento teórico. Y eso en definitiva es una mirada al pasado. Efectivamente, independiente vamos a afirmar o contraargumentar una idea, vamos a utilizar una fuente precedente. Y esa fuente precedente, en términos prácticos, debe estar en nuestra fuente de investigación, por lo tanto, se va a considerar como una referencia citada y nos permite verificar en el tiempo cuáles son los principales autores o artículos que se han publicado en base a mi tema. Como les mencionaba, una mirada de pasado. Pero ese artículo en base al cual yo voy a publicar en el año 2018, por ejemplo, en el futuro, como es, por ejemplo, ahora, en el año 2023, ese artículo va a haber recibido citas, ¿ok? Esas citas, la cantidad de citas va a depender del impacto de la idea que tenga, obviamente, en el escenario académico. No necesariamente va a recibir citas, pero si la recibió, efectivamente va a tener un logro en ese escenario. Entonces, qué interesante de esta diapositiva es entender que las citas nos cuentan una historia, es decir, cómo evolucionan las ideas en la ciencia. Y eso es algo que efectivamente ustedes pueden utilizar dentro de la plataforma. Entonces, resumiendo, ¿cómo ustedes pueden utilizar la Web of Science? Bueno, sí, dependiente de su perfil actualmente. Si usted es investigador o profesor, puede encontrar artículos y mantenerse al día en sus campos de estudio. Puede generar métricas y recopilar estadísticas. Y tercero, puede identificar fácilmente las mejores revistas y los colaboradores potenciales mediante las herramientas de analítica integradas dentro de la plataforma. Mientras que nuestros estudiantes, principalmente de pregrado, pueden evaluar la autoridad de autores, es decir, entender la influencia que tiene un autor en su campo. Segundo, pueden comprender la importancia de las citas y las fuentes de información en el mundo de la escritura académica, como les mencionaba. Las citas cuentan una historia de pasado, presente y futuro. Y tercero, vamos a explorar la red de citas y ver cómo evolucionan las ideas académicas en lo largo del tiempo, ¿ok? Dicho eso, me voy a tomar unos minutos para poder explicar adecuadamente el acceso y la creación de la cuenta antes de pasar a la fase de demostración. Algo que es interesante y que hago un disclaimer al inicio principalmente es que muchos usuarios acceden directamente a través de www.webofscience.com. Y esto no es algo positivo o adecuado para el flujo de trabajo. ¿Por qué? Porque cualquier usuario que acceda a esa URL va a poder crear un perfil dentro de la plataforma, pero no va a poder explotar la sección de documentos dentro de la Web of Science. Entonces, para que su registro sea efectivo, lo que debe hacer es registrarse dentro del rango IP de su institución, es decir, dentro de las instalaciones del campus, o utilizar el acceso remoto que actualmente utiliza la Universidad de las Américas para poder acceder al recurso de manera remota. ¿Ok? Entonces, esto es fundamental. Si usted va a acceder por primera vez a la Web of Science y va a crear su cuenta de usuario, le invitamos a que lo haga a través del campus de las instalaciones, es decir, el rango IP de la institución, o en su defecto, utilizar el acceso remoto para que su registro quede correctamente configurado. Esto es muy sencillo. De hecho, van a tener un botón en la esquina superior derecha que va a indicar el registro. Acá ustedes le van a dar un clic y el registro los va a invitar principalmente a generar su nombre de usuario, que es su correo electrónico, una contraseña de 8 caracteres y su primer nombre, apellido, ingresar el código CAPTCHA
para efectivamente garantizar que es una persona que está haciendo el registro. Y en definitiva, eso va a detonar un correo electrónico de confirmación a su bandeja de entrada que usted deberá dar de alta, como muestra la diapositiva, y que efectivamente va a verificar que la dirección de correo electrónico ingresada sea válida. Y eso va a garantizar que su registro dentro de la Web of Science sea el adecuado. Entonces, como ustedes pueden ver, ya tenemos nuestro registro de la Web of Science y ya con esa información podemos utilizar nuestra cuenta sin problema alguno. ¿Ok? En este sentido, vamos a dar paso a la fase de demostración del recurso, pero antes me gustaría mirar el chat si hay alguna pregunta interesante mediante la cual podamos responder antes de continuar. Bueno, agradezco a Nancy, quien ya nos ha dado efectivamente cómo ingresar a los recursos electrónicos de manera remota utilizando las credenciales de mi UTLA. ¿Ok? Vamos a esperar un segundo a ver si hay alguna pregunta en el chat que podamos responder. Perfecto, hasta el momento al parecer no hay ninguna. Entonces vamos a pasar a la fase de demostración principalmente. En términos prácticos, el recurso ustedes lo pueden encontrar disponible dentro de la sección de bases de datos, dentro de el sitio de bibliotecas principalmente, y acá está destacado la Web of Science directamente donde ustedes van a poder acceder. Y se los voy a mostrar enseguida. Entonces vamos a tomar este recurso, efectivamente. Voy aquí a mostrar la pantalla, ¿cierto? Acá están dentro del web de bibliotecas.udla.cl. Efectivamente, entonces yo podría tomar directamente mi acceso dentro de la sección de recursos o directamente dentro de la pestaña de bases de datos. Entonces voy a tomar, por ejemplo, en este ámbito, la pestaña de recursos para que podamos hacer la navegación adecuada. Y vamos a la sección de bases de datos disponibles. Y dentro de las bases de datos nosotros vamos a poder ver el listado completo de las bases de datos que actualmente el sistema de bibliotecas de la Universidad de las Américas suscribe para su comunidad académica. Entonces podemos ver en la lista que se va a encontrar acá el Web of Science o tradicionalmente conocido como el WOS. ¿Ok? Acá ustedes para acceder, como les mencionaba anteriormente Nancy, deben hacerlo a través de utilizando sus credenciales de mi UTLA, dándole un clic acá y van a poder acceder directamente al set de recursos disponibles y así efectivamente explotar el contenido. Dicho eso, yo obviamente les voy a mostrar efectivamente mi acceso mediante mi cuenta corporativa, por llamarlo de alguna manera, de la Web of Science, que efectivamente va a mostrar el desempeño, cómo trabajar con ella. Por ejemplo, como les mencionaba anteriormente, voy aquí a mantener mi sesión iniciada, solamente un segundo, por favor, para acceder directamente al recurso. Entonces, algo que es interesante de la Web of Science, principalmente, que lo que ustedes pueden ver acá en la interfaz, esta tiene una interfaz responsiva. Y eso significa que si yo utilizo, por ejemplo, la herramienta de desarrolladores de Google, como la estoy usando acá, puedo ver cómo se ve la plataforma para un iPhone XR o cómo se ve, por ejemplo, para una tablet de Microsoft, la Surface Duo, por ejemplo, o cómo se ve dentro de un, por ejemplo, un Google Pixel, por ejemplo. Entonces, algo que es interesante es que usted puede hacer sus ejercicios de búsqueda y análisis de resultados directamente dentro de la misma interfaz, independiente del dispositivo que esté utilizando. ¿Ok? Eso es principal. Segundo, la organización de la Web of Science va a tener, a mi criterio, tres grandes grupos de navegación, ¿ok? El primer grupo va a tener que ver con los documentos, ¿ok? Es decir, poder hacer búsquedas y explotar la base de datos a partir de los intereses académicos que ustedes tengan. Yo traje algunos ejemplos precisos para que podamos ver el desempeño de la base de datos, ¿ok? Y esta es la primera parte. Segunda parte es la sección de investigadores que tiene que ver con el mundo del networking o básicamente las redes de contacto que usted puede generar. Si usted tiene un artículo publicado dentro de la Web of Science, y efectivamente eso va a generar, la plataforma genera de manera automática o algorítmicamente un perfil de usuario. Cualquier usuario que tenga un registro válido dentro de la Web of Science va a poder crear un perfil de autor, ¿ok? Y eso significa que usted puede vincular o seguir
o comunicarse con otros investigadores en su área, ¿ok? Esas son las dos grandes áreas. Y el tercer grupo me refiero a las opciones de personalización de su cuenta. Efectivamente, cada usuario que esté dentro de la Web of Science va a tener acceso dentro de la esquina superior derecho a la pestaña de perfil, ¿ok? Y el perfil en términos prácticos les va a poder administrar su lista de resultados, su historial de búsqueda, enriquecer su perfil de investigador y también manejo de alertas y búsquedas guardadas, ¿ok? Entonces, estos son los tres principales componentes, los vamos a recorrer individualmente. Entonces, vamos a partir con el primero, que es uno de los más sencillos y que tiene que ver con la búsqueda de documentos. Nosotros podemos buscar documentos basándonos en diferentes campos, hacer una búsqueda cruzada que recorra todos los campos de búsqueda y también usted puede elegir en qué colecciones quiere buscar. Por ejemplo, cuando yo le doy aquí un clic donde dice colección principal de la Web of Science, esto es la Core Collection, ¿ok? Obviamente ustedes ven algunas características de la base de datos que efectivamente ustedes no van a ver directamente. Y eso tiene que ver porque efectivamente mi cuenta es full dentro de la plataforma, pero los ejercicios los vamos a ver directamente con la Web of Science Core Collection, que estoy dándole el clic acá. ¿Ok? Nosotros podemos hacer nuestra búsqueda directamente a través de los diferentes campos, ¿cierto? Podemos utilizar todos los campos, tema que va a recorrer título, autor y también los términos de palabras claves, título de publicación, años de publicación y otros metadatos que son más específicos para poder recorrer los documentos contenidos, ¿ok? A mí me gustaría partir por una búsqueda de filiación principalmente, que tiene que ver con la institución y podríamos elegir, por ejemplo, la Universidad de las Américas y verificar efectivamente cómo ha sido la performance de los investigadores de la UDLA en revistas que hayan sido publicadas dentro de la Web of Science. Entonces voy a buscar acá directamente por Universidad de las Américas. Y acá está Universidad de las Américas Chile. Lo que les comentaba, el nombre de la afiliación está normalizado. Y podemos hacer una búsqueda directa dentro de la plataforma. Y ustedes se van a dar cuenta que van a tener más de 872 resultados, es decir, existen más de 872 artículos que han sido publicados por autores cuya afiliación es la Universidad de las Américas Chile dentro de las más de 21.000 revistas que componen la Web of Science. Eso es lo que quiere decir esa cantidad de resultados. Entonces, rápidamente, cuando nosotros hacemos este análisis, podemos hacer algunos análisis personalizados con respecto a la producción científica. Me explico. Podemos darle un clic directamente en la pestaña de analizar resultados. Y lo que hace la pestaña de analizar resultados nos permite medir primero en qué categorías publican los autores de la UDLA. Por ejemplo, podemos ver que efectivamente más de 60 de las 872 publicaciones se basan en la Public Environmental Occupational Health principalmente, o ocupacional, ¿cómo se podría traducir eso? La Public podría ser salud medioambiental, ocupacional medioambiental. Desconozco qué es lo que significa bien esa categoría, pero por ejemplo tenemos categorías como la Nutrition Dietetics, por ejemplo, como dietética y nutrición, o investigación en educación, o medicina general interna, o bioquímica, entre otras características. Y así se va evolucionando. Por ejemplo, acá tenemos ciencias medioambientales, entre otras características. Y esta información la podemos descargar rápidamente, dándole clic en el botón de descarga. Y podemos rápidamente tomar ese esquema o esa impresión de pantalla directamente como un esquema de visualización. Eso lo podemos aplicar no solamente a la cantidad de resultados o categorías temáticas, sino que también lo podemos aplicar a otras categorías dentro de la Web of Science, como lo son la categoría de autores. Es decir, podemos identificar rápidamente cuáles son los autores que tienen mayor productividad. Y aquí podemos ver a Cabero Redondo directamente dentro del registro. Entonces podemos darle un clic acá y hacer el mismo ejercicio y podemos descargarlo directamente, como les mencionaba anteriormente. Y también en la parte inferior, la parte inferior de la pestaña
podemos mirar efectivamente la cantidad de autores directamente que están vinculados dentro de las publicaciones, efectivamente. Y algo que me parece bastante interesante es que toda esta información podemos descargarla en formato tabular. Y eso significa que, por ejemplo, yo acabo de exportar mi archivo en un formato TXT. Podría abrir un procesador de texto, disculpa, un procesador de hojas de cálculo como lo es Excel. Y podría procesar esos resultados directamente a través de la funcionalidad de la importación de texto. Y podemos mirar el impacto y la cobertura que tiene cada uno de los autores que ha publicado en función de UTLA directamente. Entonces podríamos darle un clic acá. Me voy a ir directamente a la parte de mis resultados. Y efectivamente podemos procesar la cantidad de resultados disponibles y hacer nuestros propios análisis, que también es bastante interesante dentro del quehacer académico. ¿Por qué? Porque la plataforma, si bien le entrega la capacidad de búsqueda, también ustedes tienen acceso a la data disponible, ¿ok? Es decir, todos los autores disponibles dentro de esas 872 entradas están disponibles y podemos ver la cantidad de registros asociados, por lo tanto podemos hacer un análisis comparativo en base a la producción. Y ese mismo ejercicio lo podemos llevar a diferentes partes, por ejemplo, los tipos de documentos, las afiliaciones, es decir, miremos de las 872 son Universidad de las Américas, claro, pero estos autores también se vinculan con Universidad de Andrés Bello, por ejemplo, la Autónoma, la Universidad de Chile, y ahí podemos entender básicamente con quién se relacionan nuestros académicos, ¿ok? Vuelvo a la sección de resultados. La sección de resultados, aparte de entregar la función de análisis, también nos permite ver el informe de citas que tiene que ver con conocer la historia, ¿cierto? Esta misma idea que les comentaba al inicio, que efectivamente podemos hacer un tracking de los artículos, entonces podemos mirar efectivamente cuáles son las principales métricas, ¿ok? Por ejemplo, los artículos citantes, es decir, ¿qué cantidad de artículos va a citar estos 872? Es decir, más de 3.000 artículos disponibles dentro del recurso. Y la cantidad de veces que se han citado, efectivamente, más de 3.800, 485 veces. Aquí hago un disclaimer que es interesante porque creo que puede ser una pregunta dentro de la investigación. Efectivamente, Web of Science cuenta todas las citas, pero también hace una diferencia, y de hecho por eso están en formato hipervínculo, en aquellas revistas que sí están indexadas dentro de la Web of Science versus las que no, ¿cierto? Por ejemplo, estas no están disponibles dentro de la Web of Science porque puede que muchos de estos artículos no sean revistas que estén publicadas dentro de la Web of Science. Y lo que es interesante, y aquí obviamente ya damos un atisbo al mundo de la bibliometría, efectivamente, que dentro de la Web of Science va a estar disponible el índice H, que efectivamente es una métrica que sirve solamente para comparar autores, ¿ok? El índice H mide el ratio de publicación de un autor en específico. Entonces, esto lo vamos también a encontrar disponible dentro del recurso. Y también vamos a ver cómo evoluciona, ¿cierto? Por ejemplo, podemos ver la cantidad de citas en publicaciones que ha tenido efectivamente la UTLA y vemos que efectivamente el 2021 tuvo un pic bastante importante, 2022 más grande aún, y 2023 vemos que efectivamente va en ascenso considerando que estamos recién a mitad de año. Toda esta información efectivamente ustedes la pueden medir y comparar directamente y también pueden efectivamente exportar el informe completo, como les mencionaba anteriormente, en un archivo Excel, por ejemplo, y podemos sacar todos los registros y lo podemos exportar directamente dentro de la plataforma, situación que en términos prácticos es genial porque nos permite hacer nuestros propios análisis con respecto a autores, temas u otros puntos en particular. ¿Ok? Vuelvo a mi pestaña de búsqueda sin antes mostrarle cuál es la visualización del reporte directamente que nosotros podemos obtener con toda la data. Vuelvo a la pestaña de resultados. ¿Ok? Cuando nosotros hacemos esta búsqueda en términos prácticos, nosotros tenemos la capacidad de enriquecer esta información mediante las acciones que estimemos correspondientes. Me explico. Por ejemplo, podemos crear alerta para esta búsqueda en términos prácticos. Y una alerta, ¿qué va a permitir?
que a nuestro correo lleguen alertas de que cada vez que haya un nuevo artículo indizado dentro de la Web of Science y que nosotros hayamos recibido, podamos recibir una alerta directa en nuestro correo electrónico. Por ejemplo, aquí yo voy a crear mi alerta como UDLA y cada vez que hay un nuevo artículo cuya afiliación sea la UDLA, va a llegar a mi correo electrónico. También podemos hacer un filtro rápido por las publicaciones. Cuando nosotros estamos mirando acá, estamos mirando artículos, ¿ok? Esto es interesante, pero si le damos un clic en publicaciones, podemos hacer el filtro por publicación. Y también la plataforma nos sugiere contenido basándose en las búsquedas de otros autores que han utilizado la misma información, es decir, un sistema de recomendación dentro de la plataforma, ¿ok? Ahora, también nosotros podemos aplicar un conjunto de filtros y facetas dentro del contenido, ¿cierto? Tenemos diferentes filtros. Filtros por tipo de documento, por ejemplo, los highly cited papers, artículos en revisión o acceso anticipado, acceso abierto, con datos asociados, entre otros. Las categorías temáticas de navegación dentro de la Web of Science, los principales autores, años de publicación, tipos de documentos, categorías, afiliaciones y así sucesivamente. ¿Qué es interesante quizás para ustedes? Por ejemplo, conocer los documentos de acceso abierto. Cuando yo filtro por acceso abierto, vamos a darle un clic directo, vamos a entender que de esos 800 resultados que están vinculados con la Universidad de las Américas, al menos 565 han sido publicados en revistas de acceso abierto, donde nosotros vamos a tener acceso al texto completo gratuito mediante el resolvedor de enlaces. Esto significa que le podemos dar un clic directamente acá y podemos acceder directamente al artículo como está descrito anteriormente. ¿Ok? Algo que es interesante es que nosotros podemos hacer este análisis en particular y algo que podemos efectivamente analizar es, por ejemplo, voy a quitar aquí el filtro de acceso abierto, voy a ordenar mis resultados por lo más reciente, disculpen, lo más citado anteriormente, lo más citado, el que tiene mayor número de citas, es el mejor artículo o el artículo de mayor impacto. Y si le damos un clic en el título, vamos a llegar directamente a la metadata disponible. ¿Ok? La metadata disponible dentro del recurso. Y aquí efectivamente podemos acceder a los títulos, autor, filiaciones, materias, informaciones del autor y también categorías de subvención dentro de este recurso y cómo ha sido indexado. Entonces, algo que es interesante es que dentro de la revista, y efectivamente como ustedes son suscriptores del Journal Citation Report, y les reitero mi invitación a el próximo jueves para poder revisar más en detalle esta herramienta, podemos ver que existe una vinculación directa con la publicación. En este caso, esta revista en particular es la New Phytologist, y podemos ver que tiene un factor de impacto que va sobre los 10.000, es decir, que por cada artículo publicado ha generado más de 10.000 citas disponibles, ¿ok? Y acá hay un nuevo indicador que mide las revistas en contexto por categoría temática, que se llama Journal Citation Indicator, y podemos ver también cómo se ha utilizado este artículo en la red de citas, como les comentaba, la historia un poco. Entonces podemos ver directamente la cantidad de citas que tiene y dónde efectivamente se está citando este artículo. Se cita en el background, esto tiene que ver efectivamente con la revisión de literatura y también en la discusión de los resultados, ¿ok? Este es lo que ustedes pueden hacer con la Web of Science. Ahora, en términos prácticos, yo podría también utilizar la sección de investigadores. Y esta parte también es interesante, ¿por qué? Porque podemos hacer un ejercicio muy similar al anterior, ¿ok? Este ejercicio, que es similar al anterior, podemos tomar acá, por ejemplo, mi organización, efectivamente, Universidad de las Américas. ¿Y qué va a significar esto desde la perspectiva de la Universidad de las Américas? Que efectivamente vamos a buscar a todos los investigadores. Actualmente hay solo 385 perfiles de autor ingresados dentro de la Web of Science, pero de esos 385 perfiles, solamente si nosotros hacemos un filtro por Claimed Profiles, es decir, aquellos perfiles reclamados, y que ustedes pueden identificar directamente con el icono en verde acá, al lado del nombre del autor. Eso va a significar que el autor se ha identificado como, ha hecho su registro, como el que les mencionaba anteriormente, y ha reclamado su perfil para garantizar que ciertas publicaciones o el mismo perfil suyo es de su propiedad.
¿Qué pasa si yo quito el filtro y hago el ejercicio contrario y voy directamente al Unclimate Profile? ¿Ok? El Unclimate Profile, en términos prácticos, tiene que ver con aquellos perfiles que se han generado de manera algorítmica dentro de la plataforma en función de la inteligencia de la Web of Science. Por ejemplo, podemos ver este perfil de Paula Herrera Fuentes, efectivamente. Y esto, en términos prácticos, lo generó algorítmicamente. ¿Por qué? Porque este autor publica en base a la afiliación de la UDLA, pero que sin embargo no ha reclamado su perfil o no ha creado un perfil dentro del registro. Entonces es súper interesante esto. ¿Por qué? Porque si usted es un usuario, independiente tenga publicaciones o no, la invitación siempre es que usted pueda enriquecer su perfil. ¿Ok? Usted le da un clic en mi perfil y efectivamente va a tener la posibilidad de revisar efectivamente los artículos publicados, su información, la información del peer review y también conocer algunas métricas en relación con este autor como tal. Ahora, si nosotros, por ejemplo, nos vamos nuevamente a la sección de documentos y gatillamos una nueva búsqueda, por ejemplo, podemos hacer una búsqueda por tema. Nosotros podemos también incluir búsquedas por asunto, ¿cierto? Que es algo que nuestros investigadores generan en demasía. Por ejemplo, a mí me gustaría hacer una investigación y de hecho puedo incluir varias filas para combinar términos de búsqueda basándome en operadores booleanos como lo son el AND, OR y NOT. O básicamente puedo escribir una sintaxis de búsqueda que me permita recuperar mayor cantidad de resultados. Por ejemplo, estoy interesado, por ejemplo, en este ejercicio que traje para esta sesión, que vamos a conversar con respecto a los deportes y la inteligencia artificial o tradicionalmente conocida como AI. Le vamos a dar un clic acá. Y vamos acá a recorrer esta búsqueda para poder encontrar la cantidad de resultados. Podemos hacer exactamente el mismo ejercicio anterior, ¿cierto? Analizar las citas, pero algo que también me parece interesante es poder recomendarles qué acciones pueden hacer en base a esta búsqueda. Primero, pueden, por ejemplo, copiar el enlace de la consulta, ¿ok? Ustedes al copiar este enlace, efectivamente, y si no llevo, por ejemplo, un blog de notas, cualquier otro usuario que tenga un registro dentro de la Web of Science y quiera acceder a la misma búsqueda que acabo de generar, lo puede hacer, ¿ok? Esto es positivo para su quehacer. En términos prácticos, como les mencionaba anteriormente, pueden hacer algunas acciones adicionales, como por ejemplo evaluar o añadir registros marcados con respecto a su análisis. Por ejemplo, podría darle un clic acá donde dice crear una nueva lista, o puedo usar esta misma lista que ya tenía configurada. Y puedo ir incorporando registros a nuevas listas, ¿ok? Y esas listas las voy a ver en mi panel lateral izquierdo, donde dice lista de registros marcados. Y efectivamente puedo mirar mi lista de registros marcados que tengo acá y puedo ver la cantidad de documentos que he ido ingresando. Entonces puedo ir personalizando mi análisis, ¿ok? Porque en base a esto puedo yo personalizar mi análisis por sobre la caja de búsqueda, es decir, puedo seleccionar información individualizada. Busco nuevamente. Algo que les comentaba también anteriormente y que creo que es súper positivo, tiene que ver también con la capacidad de hacer nuestros propios análisis. Por ejemplo, para mi argumento de búsqueda, que fue Sports and Inteligencia Artificial, yo lo que voy a hacer, voy a tomar mis 928 registros, voy a darle un clic en exportar los resultados. Y algo que es interesante es que puedo sacar toda la información, así como les mencioné anteriormente el análisis. Nosotros podemos hacer un análisis diferente, ¿ok? Y este análisis diferente, ¿qué significa? Que yo podría tomar todos mis registros, los exporto directamente con toda la metadata, que es el registro completo y que es el valor de la Web of Science por esa cantidad de campos que tiene la descripción de los documentos. Entonces yo podría obtener directamente la información de mis resultados, como ustedes están viendo a continuación. Y efectivamente podría ser un análisis diferente. Por ejemplo, alguien estará interesado en decir, mira, ¿hay alguna institución financiadora que entregue recursos directamente a
a este tema y tenemos directamente el campo de Funding Organizations disponible dentro de la base de datos y efectivamente podemos hacer un análisis para poder identificar cuál es la organización que mayor dinero da efectivamente a estas investigaciones que se vinculan con los deportes de la inteligencia artificial. Dicho eso, estas son las principales características que actualmente tiene la Web of Science para nuestros usuarios. Efectivamente, hay mucho más contenido disponible, pero dicho eso, me gustaría obviamente mostrarle alguna información que puede ser relevante. Así que vuelvo a mi diapositiva, ¿ok? En general, como ustedes pueden ver, en la esquina inferior derecha de la pantalla hay una, en color púrpura, hay un signo de interrogación que constantemente está advirtiendo información, ¿ok? Y eso se debe a que, en términos prácticos, aquí vamos a tener mucha información vinculada con este recurso, como por ejemplo los tour guiados y cómo utilizar herramientas de búsqueda, por ejemplo. Entonces podemos hacer todos estos ejercicios, que aquí, por ejemplo, habla de los truncadores o wildcards, o el uso de los operadores booleanos contenidos. También podemos encontrar actualizaciones del recurso, que nos va a mostrar cuáles han sido los cambios significativos que ha tenido el recurso en el último tiempo. Y también vamos a tener la información de lo que llamamos la formación, ¿cierto? Y aquí ustedes van a poder enrolarse en diferentes tipos de recursos. Por ejemplo, acá tú te puedes enrolar en este curso que se llama el Web of Science Essentials, que es un curso muy, muy, muy interesante, que habla acerca de los contenidos generales y aspectos básicos que ustedes deben manejar, muy similar al que vimos el día de hoy, pero como e-learning module. Y también efectivamente algunos videotutoriales que han sido creados por nuestro equipo de formadores y que pueden encontrar. Entonces, mi invitación es que revisen esa información que es súper útil, como le estoy mencionando, que tomen los tour guiados si quieren enriquecer su contenido y que también consulten las guías de ayuda porque también son bastante interesantes porque incluyen información o definiciones que pueden ser útiles para los autores. Por ejemplo, aquí yo puse el ejemplo del Open Access, acceso abierto o ciencia abierta. Pueden buscar el concepto de ciencia abierta también dentro de la guía. Entonces también se vuelve interesante como herramienta para poder enriquecer nuestro conocimiento y mejorar la jerga en relación a los conceptos que se utilizan en el mundo académico. Entonces, mi invitación es esa, ¿ok? Entonces, en función del tiempo y para dar espacio también a una ronda de preguntas, vamos a recordar qué cosas vimos el día de hoy, ¿cierto? Definimos el contenido disponible en la Web of Science Core Collection. Sabemos que son 6 índices, 4 efectivamente focalizados en el mundo de las publicaciones periódicas, más 2 índices relacionados con el mundo de los books, los libros, y también con el mundo de los conference proceedings. Vimos cómo acceder a la Web of Science a través del sitio web de bibliotecas de la UDLA y vimos cómo crear una cuenta. Entendemos que es súper importante que garanticen que el proceso se haga como les mencioné, porque si lo hacen directamente a través de la Web of Science, van a tener quizá inconvenientes con su cuenta. Tercero, demostramos las principales funcionalidades y el valor que oferta la plataforma a investigadores y también a usuarios estudiantes. Y recordamos dónde obtener ayuda, ¿ok? Esta presentación yo la voy a estar compartiendo con Nancy, quien amablemente organizó esta sesión para la comunidad, así que el que la necesite puede solicitar una copia. Y de igual forma, les quiero pedir encarecidamente un favor. En este tipo de sesiones, siempre en Clarivate, nos tomamos el tiempo de entender las necesidades de nuestros usuarios y les pedimos encarecidamente tomen 10 segundos de su tiempo y de hecho se las voy a dejar a través del chat para que la puedan obtener rápidamente. Un segundo, por favor. Voy a dejarla a través de la funcionalidad del chat para que tomemos esos minutos de su tiempo directamente para que puedan... lo voy a enviar para Nancy, la voy a dejar directamente para ti ahora. Si la puedes compartir con toda la audiencia, te lo agradeceré. Entonces Sí, les pido... Gracias, Nancy. Entonces les pido tomen esos segundos de su tiempo para poder responder la encuesta. Y en ese sentido damos espacio a la ronda de preguntas si es que las hay. Entonces me voy al chat para verificar si hay alguna información que pueda
verificar rápidamente. Justamente ahí hay una consulta de Betsy. Perfecto, déjame leerla en voz alta de Betsy. Dice, hola, estaba buscando Frontiers in Sociology. Aparece en Core Collection, pero en categoría ESI, ¿cierto? Un artículo en esta revista podría contabilizar la universidad. Efectivamente, sí. Hagamos el ejercicio completo. Entonces, algo que es interesante, ella toma la revista Frontiers of Sociology y aprovecho de entregarle una información que es relevante que efectivamente no la mencioné durante la sesión, pero creo que puede ser relevante para su quehacer, ¿cierto? Nosotros vimos directamente búsquedas sobre artículos dentro de este recurso. Y algo que es relevante acá es que dentro de la sección de productos, ustedes van a tener acceso, por ser usuarios de la Web of Science, a algo que se llama el Master Journal List. El Master Journal List va a incluir las más de 20.000 publicaciones que están vinculadas con la Web of Science directamente. Y aquí yo hice mi búsqueda por Frontiers in Sociology y puedo ver directamente dónde está esta revista, efectivamente. Y ustedes pueden ver rápidamente, y sigo las palabras de, en este caso, de Betsy, que efectivamente podemos ver información más detallada de la revista, es decir, dónde discúlpenme, me confundí con los comentarios del chat y doy respuesta a la pregunta. Solo un segundo, por favor. Entonces vuelvo sobre el tema. Como les mencionaba, desde el Master Journal List ustedes pueden ver efectivamente dónde está la revista, cuáles son las métricas que tiene asociada y a qué cuartil representa. Por ejemplo, aquí podemos ver dónde está vinculada y, como decía Betsy, está en la Web of Science actualmente, está en la Core Collection, pero está en la Emerging Source Citation Index, que es el acrónimo de SCSI. Entonces, en términos prácticos, esta revista va a tener efectivamente, no está dentro de los 4 índices principales, pero sí está dentro de las revistas que está efectivamente con ganas o con artículos que han publicado recientemente y que tiene buenos puntos de citación. Eso es lo que quiere decir el Emerging Source Citation Index. En términos prácticos, las citas que están vinculadas dentro de este artículo sí se contabilizan para efectos de las métricas. Por lo tanto, cuando Betsy pregunta, ¿un artículo de esta revista podría contabilizar a la universidad? Sí, puede contabilizar un artículo dentro de la producción científica de la universidad. ¿Ok? Ahora hay otra pregunta también de Betsy. Dice, esta es otra consulta que me hacen seguido. Es que publiqué en una revista que es Web of Science hace varios meses, pero aún no aparece la plataforma de Clarivate. Frente a esto, ¿cada cuánto se actualizan los nuevos artículos que conforman la colección de la Core Collection? Esa es una buena pregunta, pero en términos prácticos hay todo un proceso detrás dentro de la publicación. ¿Qué significa? Que efectivamente cuando la revista publica un nuevo número, efectivamente nuestro equipo de curatoría de contenido va a hacer un harvest o una indexación automática de esos artículos o también manual. Entonces, ¿cuál es el tema? Que efectivamente no tenemos una medición de tiempo adecuada para ello. Es decir, en cuánto tiempo, si el artículo se publicó, va a estar reflejado en términos prácticos, debiese ser no instantáneo, pero dentro de unas semanas porque el proceso es automático. Pero si la revista tiene un proceso manual de indexación, porque les recuerdo eso, que efectivamente los artículos tienen autor, título, lugar de publicación, editorial, ISBN y eso, pero el Web of Science enriquece la metadata con algoritmos y eso efectivamente tiene que ver con una tarea de curación de contenido. Por lo tanto, la actualización debiese ser semanal, respondiendo a tu pregunta, Betsy, pero va a depender efectivamente de cada una de las revistas. ¿Ok? Alonso, tenemos otra pregunta en la sección de preguntas y respuestas. Ah, Eh, perfecto. sí, Déjame chequearla en la Q&A. La leo en voz alta. Dice, tengo una consulta. ¿Qué se puede hacer cuando aparecemos en WOS como dos autores distintos debido a que tenemos dos apellidos? Por ejemplo, Carlos Contreras Ramírez en algunos
papers quedó indexado como Carlos Contreras, en otros como Carlos C. Ramírez. Por lo que comentabas, uno puede hacer claim authorship. No me queda claro cómo es el caso que hayan dos usuarios distintos en WOS. Se tiene que pedir eliminar uno, unirlos, ¿cómo se hace? Bueno, es una muy buena pregunta. Entendería que su nombre es Carlos, porque me parece como Anonymous User. Eh, en términos prácticos, es un dolor que efectivamente ocurre porque efectivamente nosotros desde Clarivate lo que hacemos es tomar directamente la metadata de las publicaciones. Y eso va a significar que la autoría de autor puede que venga en diferentes variantes, como usted mencionaba. Dos nombres, más dos apellidos, un nombre más otro apellido, entre otras características. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando nos busquemos el día de mañana, por ejemplo, Carlos Contreras Ramírez, y yo voy al mundo de la Web of Science y busco directamente por perfil o investigador. Claro, acá voy a poner Contreras y aquí vamos a poner el nombre que es Carlos. Y efectivamente, algo que es interesante en este sentido es identificar adecuadamente cuáles son los autores y cuál es el WOS Research ID. Ese es punto uno fundamental, Carlos. Cuando tú tienes múltiples perfiles, efectivamente, tú tienes acá, por ejemplo, entenderíamos que estos autores son exactamente los mismos. Pensemos estos dos primeros. Estoy, obviamente, simulando. Nosotros podemos efectivamente ir a la sección que dice cómo corregir los nombres de autor directamente. Podemos seguir esa guía. O en su defecto, efectivamente tenemos el WOS Research ID, efectivamente. Y lo que podemos hacer es dentro de nuestro perfil, donde vamos a configuración de perfil, disculpen, voy aquí a darle un cancelar, descartar, configuración. Y en configuración hay una sección que dice ajustes de cuenta. Y la sección de ajustes de cuenta permite que usted pueda eliminar o combinar un perfil con otro autor. Entonces basta con que usted haga ese análisis directamente. Es decir, tomar el registro del autor que usted quiere combinar y asociarlo directamente con el perfil de usted. ¿Ok? Y ahí pone efectivamente el WOS Research ID y esto detona un ticket de soporte a nuestro equipo de curatoría de contenido y ellos hacen la mezcla del perfil. Esa es la respuesta, Carlos, para que usted pueda hacer una limpieza de su perfil y así hacer, obviamente, tener su registro correctamente activo. ¿Ok? Veo que hay más preguntas en el chat. Voy a tomar algunos minutos para poder responderlas. Eh, Veo que hay otra pregunta de Betsy. Mira, Betsy, buena pregunta porque dice, otra pregunta que me hacen es cómo puedo recuperar un artículo que está mal indexado, que tiene mal escrito el nombre del autor. Respuesta 1. Nosotros directamente desde Clarivate tomamos los metadatos tal cual nos los entregan los editores de las más de 20.000 revistas. Por lo tanto, si en términos prácticos hay que hacer una corrección, efectivamente se puede solicitar, pero lamentablemente no existe una estrategia de búsqueda que permita recuperar autores mal ingresados, ¿ok? Lo que sí te puedo mostrar es cómo corregir efectivamente un autor. Por ejemplo, aquí vamos a tomar algún artículo en específico. Voy a ir aquí a mi lista a mi historial de búsqueda para ver aquellas revistas guardadas. Vamos a tomar esta búsqueda, la voy a ejecutar para mirar los resultados. Y efectivamente, por ejemplo, tengo un artículo que tiene un problema en la indexación. Lo que tú puedes hacer acá es bajar hasta la parte inferior derecha de la pantalla y usted puede sugerir una corrección de ese artículo. Pero como te mencionaba, lamentablemente no hay una opción que permita directamente recuperar artículos que estén de manera mal escrita. ¿Ok? Desconozco si hay más preguntas dentro de la sección Nancy. No, Alonso. Creo que esas son todas las preguntas que han habido y bueno, en honor al tiempo, vamos a dejar este taller hasta acá.
Te agradecemos por todo lo que presentaste este día, o sea, los tips que diste. Y como vieron, los asistentes WOS es una de las mejores herramientas a la hora de investigar. Eh, Agradecemos la asistencia a los presentes y los esperamos el jueves 8 de junio en un nuevo taller en que tendremos el agrado de nuevamente contar con Alonso, que nos va a hablar del JCR o Journal Citation Report. Para más Efectivamente. detalles, revisen el portal de biblioteca. Que tengan una buena tarde. Que tengan la mejor de las tardes. Ha sido un gusto trabajar con ustedes. Les recuerdo, mi nombre es Alonso Cavieres y estamos en contacto. Hasta pronto.